Bueno, acá volvimos con lo que no querés escuchar del colectivo Nuevas Fronteras. La consigna de hoy, ¿te parece que la salud es solo ausencia de enfermedad? Comunicate al 299-691-7597 o al 477-2140 y participás de un desayuno o una merienda en Rosolina Restobar de Irigoyen y Sáenz Peñas, acá en Cipolletti. Bueno, Claudio. Interesante. Una vez más, buenas noches. Un miércoles más cerca de nuestros oyentes. Y ahora vamos a la comunicación con Manu, que nos va a hacer la editorial del programa para después abocarnos al tema de la salud. Hola Manu, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a la mesa, a los Pumpas que están en la mesa y a la audiencia. Bueno, te escuchamos. Bueno, según me dijeron, la consigna de hoy es la pregunta si la salud es solo ausencia de enfermedad. Y a mí me parecía interesante poder poner el punto de vista nuestro de Nuevas Fronteras sobre esa pregunta o sobre esa idea. Y bueno, primero definiendo o precisando que en general se entiende enfermedad cuando aparece el síntoma. Y ahí ya hay un error, ¿no? Porque hasta que aparece el síntoma hay una serie de pasos previos de desequilibrio que ya empezarían a ser enfermedad, aunque no la detectemos, o por lo menos no salud. Tal y cual. Por otro lado, que si ligamos la enfermedad al síntoma, entonces la ligamos al cuerpo, y entonces solo declaramos enfermedad cuando tenemos problemas orgánicos. Después aparecen otros tipos de enfermedades no orgánicas de manera directa, que son las enfermedades mentales, emocionales, pero se tratan como si fueran otros campos, como si fueran separadas de las enfermedades orgánicas, y creo que ahí hay un segundo error que cometemos en nuestra sociedad, que es no ver a los seres como un todo que cuando se desequilibra se empieza a engendrar lo que después llamaremos enfermedad. Y ese desequilibrio generalmente es el resultado de un balance entre nutrición e intoxicación, pero no solo nutrición en el sentido de comida, material, física, sino nutrición respecto de lo que entra por todos nuestros sentidos. Entonces, y acá aparece un tercer tema a considerar desde mi punto de vista, que es lo que pasa con el ambiente de esa persona que se está desequilibrando. Porque esa persona, para nutrirse y no intoxicarse, necesita agua limpia, necesita aire, necesita limpieza en general, necesita calidad de los alimentos, pero también necesita un entorno social que lo nutra. Necesita amistad, necesita compañerismo, necesita confianza, necesita belleza, necesita alegría. Entonces, lo que quiero llamar la atención aquí, que generalmente cuando hablamos de enfermedad, hay montones de errores que ya comete la sociedad en la manera en que enfrenta esa enfermedad, pero también errores que comete nuestra cultura y también errores que nos inducen a cometer. Terminamos solo queriendo no tener síntomas. Arrogándole la enfermedad a un diagnóstico. Exactamente, y además un diagnóstico que queda como muy parcial, queda muy acotado y nos saca del foco de qué es buscar la salud. O sea, no es posible estar sanos si una persona se desarrolla en un ambiente, como decía, tóxico.
porque el agua está contaminada, porque los alimentos son de mala calidad, o porque la suciedad que hay en el entorno genera una proliferación de gérmenes. Pero tampoco es posible estar sano si no estoy en un entorno en el que pueda confiar, Si hay uno donde que te está todos diciendo que compitan vas a contra correr. todos. Sí, perdón, no te escuché. Si hay uno que de atrás te dice que vas a correr. Claro, por ejemplo, o si vos sabés que te estás preparando para trabajar y vas a tener que competir con todos en vez de trabajar en colaboración, y vas a tener que ganarle a todos, porque no vas a poder confiar en el que viene al lado tuyo, donde se incita al odio, como vos decías, por ejemplo, te están diciendo que vas a correr, donde se normaliza la crueldad, donde se trabaja por la exclusión. O sea, estar sano es poder nutrirse en todo sentido de un ambiente sano, de un ambiente social, de un ambiente físico sano, y también de aprender a equilibrarse y detectar cuando hay algún desequilibrio antes de que se convierta en síntoma, que es lo que la sociedad llama enfermedad. O sea, en definitiva, para nosotros estar sano es ser feliz. Y ser feliz en una comunidad plena y también feliz. Ese sería el punto de vista de Nuevas Fronteras sobre la salud. Perfecto. Tenemos una capacidad dentro de lo que es el ser, ¿no? Vos dijiste seres como un todo. Entonces esa capacidad del ser, desde hace ya ancestralmente, está asociada a la capacidad de sanación también. Y esa sanación viene ligada a una cuestión absolutamente integral y de un concepto mucho más grande de lo que a veces comunitariamente uno entiende como salud, o cuando sale corriendo a buscar el médico en busca de un diagnóstico y de una cura para la enfermedad. Entonces sí, pero nos han ido instrumentando de alguna manera esa especie de huida del síntoma, ¿no? Entonces, cuando vamos a buscar al médico, muchas veces no vamos a buscar la manera de reequilibrarnos, vamos a buscar a que nos saque el síntoma. Claro, el analgésico, el antiinflamatorio. Exactamente. Y muchos médicos, lamentablemente, en esta desarrollo de la sociedad competitiva y comercialista, han entrado en ese juego y te terminan atendiendo en 5 minutos. O sea, yo recordaba, en mi niñez todavía estaban aquellos viejos médicos de pueblo, aquellos médicos que vos ibas porque te dolía algo, pero empezaba preguntándote cómo te iba en la escuela, o cómo te llevabas con tu mamá, porque empezaba a conocerte para poder diagnosticarte de manera completa, no solo lo que te dolía. Justamente iba a arrancar con esa referencia, ¿no? Lo que debe demostrar en esa relación médico-paciente o ese contrato que habla de predisposición a la entrega por un lado y al servicio por el otro, que está absolutamente atravesado por la empatía. Nadie se entrega a quien no le confía. Y bueno, yo siempre tengo una referencia y tengo una admiración especial dentro de mi profesión por los pediatras. Por la cancherea, cómo cancherean y cómo la tienen reclara, que lo primero es ganarse al chico. Ganarse la confianza de la persona que vas a atender, claramente, porque solo ganarte la confianza genera un montón de sustancias dentro de ese cuerpo que empiezan a trabajar por la salud. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, Claudio, no los interrumpo más, les mando un abrazo a distancia y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Manu. Muchas Siempre gracias, un Manu. placer.
Nos estamos viendo. ¿Escuchamos Saludos. un tema musical? Bueno, acá continuamos con el programa de lo que no querés escuchar y volvemos a repetir la consigna. ¿Te parece que la salud es solo ausencia de enfermedad? Diría que no. De precisiones en lo que hace a lo que hizo la introducción Manu, a lo que estuvimos charlando, es más que discutible pensar que la salud es solo ausencia de enfermedad. El problema está en que tenemos un marco social donde eso es lo mandatorio, donde eso es lo admisible, donde vas a ir al médico cuando te sentís mal, como dijo Manu, cuando aparece el síntoma. Y la verdad es que después cuando uno se inmiscuye, cuando uno entra en lo que significa la medicina alopática, que es lo que nosotros, lo que yo practico y es en lo que está el foco, y la medicina ha atendido a la superespecialidad. Vos vas a ver al especialista, cuando tu problema es de corazón, cuando es de estómago, cuando es de cerebro, será de cerebro, y si es de intestino. Pero inevitablemente la interrelación, la correlación que existe de organicidad, de un todo, como dijo Manu, dijo los seres en un todo, es inevitable saber que eso tiene un gatillo, tiene un disparador y tiene una comunidad que le va a responder a la enfermedad. La enfermedad puede ser el órgano de impacto, puede ser, pero generalmente en la especialidad en que yo me desarrollo, en lo cardiológico, cuando no encontramos un antecedente para adjudicarle a la enfermedad, uno lo primero que pregunta es si la persona es un estresado. Y lo que dijo Manu, cómo colabora el entorno, porque ese es no solo estresado, si es tabaquista, y quién te vendió el cigarrillo, y de dónde sale y por qué se permite, a pesar de que todos los paquetes de cigarrillo en su empaquetadura dicen que es nocivo para la salud, y aún así la sociedad sigue sin verlo como algo a subsanar, y queda opacado dentro de, o sea, esa parte comercial queda opacada dentro de lo que hace a la industria médica. De hecho, los seguros con las fábricas de cigarrillos lo que hicieron fue demandar la respuesta a lo que estaban fabricando, pero nunca terminó en una respuesta idónea para sacar el cigarrillo del consumo social. Ahí aparecen los intereses económicos, ¿no? Claro. Yo para mí, Claudio, te pregunto, cuando aparece la enfermedad me parece que ahí está es la mitad del camino o el 80% del camino que no se vio antes, ¿no? Yo creo que la enfermedad viene a detonar, vos corregime si pensás distinto, a mostrar algo que yo no resolví antes, ¿no? Y como que cuando aparece, como decía Manuel, síntoma, es algo que yo no pude resolver porque ya el cuerpo me lo está avisando. O sea, esto de que vos hablabas del cigarrillo, que es un consumo problemático. Sí. Quiera o no, es un consumo problemático y es como yo llegué a esa adicción, donde yo con mi sistema de creencias no pude resolver alguna situación a la cual me abracé a esa, lamentablemente, a esa adicción, ¿no? Sí. Y ahí es donde aparece... Drogas blandas, drogas duras. Y ahí es donde uno tiene la demanda absoluta hacia el sistema, porque el sistema también está conformado por lo que es la prestación médica, la tecnología, el hecho del suministro de esa tecnología, de cómo en materia de diagnóstico, que era el otro punto que hablaba con Manu, donde la medicina alopática, cuando existen determinadas afecciones, necesita de un diagnóstico, necesita enmarcarlo en determinado terreno para poder fijar el tratamiento y probablemente el pronóstico de lo que se habla. Y realmente cuando uno lo enfoca así, nosotros
yo me dedico a una especialidad, entonces el paciente llega a mí, a mi asistencia, con una enfermedad ya instalada, con un problema a resolver, pero no en la integralidad. Entonces, cuando uno puede o llega a abordar a esa persona en la integralidad, ahí es donde se descubren cuáles fueron los problemas, cuáles son los problemas, un trabajo no adecuado de la persona. Claro, donde subyace todo eso de lo por lo cual llegó. Que lo acepta por necesidad, un no trabajo, porque se quedó sin trabajo, y eso terminó siendo un impacto en su salud, donde esa integralidad, si hubiese sido de alguna manera tomada en forma holística, debería haber sido detectada antes, como dijo Manu, antes del síntoma, antes del diagnóstico, antes del tratamiento y antes del pronóstico. ¿Es muy parecido decir al médico de familia o al generalista que se le dice, o no tiene nada que ver? Yo creo que tiene mucho que ver, porque en medicina, otra vez, de alguna manera, hubo una tendencia en este principio de siglo a decir que había que volver a los médicos de cabecera, ese médico que decía el Manu, que te preguntaba cómo te estaba yendo en la escuela y cómo te estabas portando en tu casa, porque de alguna manera eso genera un foco diferente para lo que fuera afrontar la salud. La salud, primero del individuo, después el núcleo familiar y la salud comunitaria. Porque después también Manu abordó en esa introducción lo de los factores ambientales, y los factores ambientales son fundamentales. Porque, por ejemplo, en nuestra área que empieza a ser petrolera, donde existe ahora una posibilidad de que se contaminen napas de agua, eso a futuro, por lo menos hoy lo tendríamos que estar analizando de manera seria, de manera sanitaria. Y van a desencadenar personas con diagnósticos de contaminación, de cáncer, de acuerdo que están ingiriendo eso, ¿no? Claro, incidencias de contaminaciones de metales pesados, de algo que además se sabe que están en nuestro suelo. Entonces, de alguna manera, la capacidad de renuncia que hay en ese abordaje nos deja presos de un abordaje más integral. Que eso es un poco el foco al cual yo quiero ir con la sorpresa que tenemos hoy en el programa, para poder, y que vamos a presentar a la brevedad. A la brevedad. Tiene que ver mucho también con lo que se refleja hoy a nivel social, ¿no? Hay tanto individualismo y segmentación, que es lo que se ve en la medicina, en la educación, en toda temática donde es como si no es holístico no puede ser abordado. Hay un modismo que está incorporado ahora y que seguramente cuando yo te diga la frase te va a resultar familiar, y que hablan del acceso a la salud. El acceso a la salud, ya sea pública o privada. ¿Y cómo está dado ese acceso? O sea, ¿y quiénes son los que van a tener ese acceso? Porque va a ser absolutamente individual o va a ser absolutamente regido por aquellos que tengan determinadas características. Eso quiere decir, inevitablemente, cuando uno habla del acceso a la salud, está hablando de los que van a quedar afuera o de los que están afuera. Sí, si hablas de un acceso ya estás diciendo que alguien puede poder y otros no. Claro, ¿cómo se restringió? ¿Cómo lo restringiste? Y eso ninguna comunidad seria se lo debiera permitir. Que en este programa ya hemos tratado de alguna manera lo que es la diferencia entre una salud pública o una salud privada, por qué determinadas prácticas son inherentes a una u a otra, por qué una te tiene que garantizar
de manera gratuita la vacunación y la otra vamos a ver cómo se maneja. ¿Qué negocio hay detrás? Claro, es tremendo. Y bueno, y eso es lo que te pone un foco en la integralidad del ser humano con respecto a su comunidad. ¿Por qué es tan importante que ese ser humano, si quiere ser saludable, más allá de estar enfermo o no estar enfermo, tener que hacer un tratamiento o no tener que hacer un tratamiento, tener un síntoma o no tenerlo? Las comidas chatarras, algunas comidas contaminadas, donde uno sabe que en los valores de los polígonos de contenido de azúcar o de grasa te van a marcar un determinado pronóstico si tenés cierta predisposición. Yo creo que es una conciencia colectiva, ¿no?, que hay que construir, porque no solo es lo que el alimento en sí, sino lo que yo quiero cuando veo la televisión, ¿Cómo lo ingiero? cuando me relaciono con qué es lo que miro cuando miro en el celular, o el tiempo que le doy al celular, o cuando miro una noticia, cómo me afecta a mí, a mi cuerpo, cómo me relaciono con mi vecino, con mi comunidad. O sea, soy parte de eso, no, soy una isla también, o sea, está todo relacionado, creo que es lo que entiendo de lo que vos estás contando, ¿no? Si el cuerpo pide comida o si comemos por esparcimiento, eso también es importante, porque eso va a marcar la forma en que tu cuerpo se está alimentando. Entonces, en esa integralidad quiero poner el foco en cómo la comunidad tiene mucho más importancia de que los marcadores de un lugar estén dados para garantizar determinadas prestaciones. Si el hospital o el centro sanitario tiene o no un tomógrafo para ver si existe o no existe un tumor o una enfermedad en determinada persona. Porque si bien lo puede haber, va a existir un tratamiento, todo en la integralidad de ese individuo, su salud plena es casi muy importante si está feliz, si se siente contenido, si sabe a quién va a recurrir, si tiene a quién recurrir, si ese acceso realmente está facilitado, si no va a tener impedimentos para llegar a lo que necesite, porque la comunidad y porque el sistema se lo garantiza.